¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Bueno, pues ya me imagino que vieron mi currículum y ya saben que soy el doctor Jorge Martínez, oncólogo. Y pues es muy grato para mí que se me brinde este espacio para poder tener alcance para información que pues seguramente les ha de resultar interesante. Bueno, cuando me dijeron qué tema podría yo darles o explicarles, pues me pareció que era prudente hablarles acerca de lo que me dedico y que es una manera en la cual los pacientes de cualquier enfermedad, incluso los pacientes con cáncer, se pueden atender y que afortunadamente hoy en la ciudad pues está a disposición. Es muy importante que ustedes sepan que hay maneras diferentes de tratarse. Hay maneras de tratarnos en las instituciones, también por programas de atención. Hay veces que asociaciones, por ejemplo, pueden apoyar para el tratamiento de los pacientes. Y pues también hay otras que son por parte de los laboratorios. Los laboratorios son los que patentan los medicamentos. Ellos patentan todos los medicamentos que tomamos, desde la aspirina, desde la glibenclamida para el azúcar, desde el ifedipino para la presión. Si ustedes se fijan, a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, que tenemos vacunas, estamos expuestos a un arsenal de medicamentos de diferentes tipos por el resto de nuestra vida. Y bueno, estos son patentados por la industria farmacéutica. La industria farmacéutica todo el tiempo está evolucionando de la manera en la cual nosotros podemos cuidar mejor nuestra salud y vivir más. Hoy por hoy la esperanza de vida de una mujer mexicana excede los 80 años. No era así hace 20 años, que era menos de 70 años. Entonces, conforme va pasando el tiempo, hay mejores maneras de atender nuestra salud y de que vivamos más. Antes teníamos que ponernos inyecciones para cualquier infección cada 12 horas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la micacina? ¿Se acuerdan de la gentamicina para las infecciones urinarias? Ya no se usan, ¿por qué? Porque ahora hay antibióticos muy potentes que con una sola toma diaria y única, con esa se cura la infección. Ya no es necesario usar tantas cosas que eran tan incómodas para muchas enfermedades. Ustedes pueden recordar muchos medicamentos, el Incosip, por ejemplo, que era para tratar las infecciones en la garganta. ¿Quién lo receta ahora? Nadie. ¿Por qué? Porque hay nuevos medicamentos que son más efectivos, más cómodos en usarse y tienen menos efectos colaterales. Pero nada de eso es posible si no se logra demostrar que los medicamentos tienen más bondades que sus anteriores, que sus predecesores. ¿Me explico? Así es el desarrollo de la ciencia y de todos los medicamentos y vacunas. Eso es lo que yo hago, desarrollar medicamentos. Soy un investigador clínico y esto lo hago, soy pionero en el norte del país desde hace más de 10 años. Hemos estado involucrados en más de 40 proyectos que involucran cerca de 500 pacientes a lo largo de este tiempo. Esto no se hacía antes en el norte del país. Antes de que el servidor empezara, esto lo empezamos en el TEC de Monterrey, pues si 5 o 6 pacientes habían participado en este tipo de actividades en el norte del país eran muchos. Básicamente nosotros empezamos este apasionante proyecto y hoy por hoy, como les mencionaron en mi currículum, pues fui maestro por muchos años y muchos oncólogos que tuve la oportunidad de formar están haciendo esto ahora en la ciudad. Esto no es algo de todos los días ni que esté disponible para todas las enfermedades, pero hoy por hoy podemos decir que hay mucha oportunidad de que los pacientes participen en este tipo de actividades. No tienen que viajar ni a Houston, ni a Nueva York, ni a París, ni a Ciudad de México para tener acceso a este tipo de tratamientos. Hoy por hoy están disponibles para la población de manera gratuita. ¿Sí? Bueno, yo no les vengo a decir si esto es bueno o es malo, si esto es correcto o es incorrecto. Sería poco ético que yo diera mi postura acerca de este tipo de actividades. Más que nada, este mensaje va para darles a conocer qué es esto y que esto les sea familiar, que no tengan miedo de escuchar a quien alguna vez le puede ofrecer participar en este tipo de actividades. Voy a poner un ejemplo muy simple: la epidemia por COVID, la pandemia. ¿Había vacuna para el COVID? Pues no, porque era un virus que solamente le daba a ciertas especies animales. No era conocido para el hombre. ¿Qué fue lo que ocurrió? Inmediatamente empezaron a estudiar el virus, empezaron a aislarlo, empezaron a infectar células en el laboratorio.
Después de eso, que todo eso es investigación preclínica, lo que la gente conoce como animal de laboratorio, ¿sí? Como conejillo de indias, que no sé si conozcan un conejillo de indias, no es un conejo, es un roedor que está entre un ratón, y es algo raro, es un cobayo se llama. Todo eso es antes, ¿sí? Nada que pase al humano, eso ya es investigación clínica, nada que pase al humano no tuvo muchos años de investigación, ya sea en líneas celulares, en bacterias o en ciertas especies de animales de laboratorio. Por cuestión de la pandemia fue muy rápido, no estábamos muriendo de COVID. ¿Qué pasó esto? Al mes de que se aisló el virus y se investigó la generación de anticuerpos en varias líneas animales, la investigación pasó a humanos. ¿Cuánto tiempo llevamos hoy? 6 minutos. ¿Todavía no se corta? No. Cuando se corte me avisas, disculpe. No sé cuánto dura el WhatsApp. En ese momento pasa a humanos y en ese momento la investigación lleva otro nombre que se llama investigación clínica. Antes fue preclínica. Ojo, hay fuertes leyes internacionales que regulan la investigación preclínica. No piensen que por ser animales no está esto sumamente regulado. Debo de decir que está igual de regulado que cuando la investigación pasa a humanos. Bueno, en la investigación clínica hay diferentes fases. La fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. ¿Sí? Ustedes recuerden cuando la pandemia y el presidente aquí no nos quería operar, ¿se acuerdan? Y que todo el mundo decía, y se volvió un golpe político, y que pues aquí vamos a ir a Rusia por la vacuna, y que... Sí, todo lo que se hace antes de humanos es investigación preclínica. Ya cuando pasa a humanos se llama investigación clínica. Todo el mundo cuando lo invitan a este tipo de actividades piensan que pues quién sabe qué va a pasar, es muy riesgoso, quién sabe qué te van a hacer, etc. No, todo eso se hizo por décadas en líneas celulares, bacterias o en diferentes especies animales. Cuando se ve que eso es algo que es de potencial beneficio y seguro, pasa a humanos. Y esto es en las diferentes fases. En la inicial es fase 1, después viene fase 2, fase 3 y fase 4. La fase 1 es una fase muy inicial. Es la primera vez que se va a usar el medicamento o la vacuna en humanos. En el caso de la vacuna del COVID, y todos los medicamentos se hacen en decenas de pacientes y habitualmente es en Estados Unidos o en ciertos países europeos. Son decenas de pacientes. Es un estudio muy pequeñito en el cual a diferentes dosis se ve cuál es la dosis efectiva y segura. Eso se hizo para la vacuna del COVID en un mes. Rapidísimo. Después, el fase 2, a una dosis conocida y sabiendo lo que ocurre a esa dosis, se vacunan cientos, se les administra el medicamento vacuna a cientos o a miles de sujetos. ¿Qué es lo que se ve ahí? Que se reproduzca lo que se vio de seguridad en el fase 1 y que se vea la efectividad. En el caso de la vacuna fue la generación de anticuerpos. El fase 3 es el comparativo, que volviendo a la vacuna del COVID, pues no había una vacuna en el mercado, era un virus nuevo. ¿Qué fue lo que hizo cada vacuna? Cada laboratorio vacunó a decenas de miles de sujetos y a la par a decenas de miles les aplicaba un placebo, solución salina. ¿Qué fue lo que observaron? Que los que vacunaban generaban anticuerpos, eso ya se sabía, pero no se sabía si no se enfermaban. Ahí lo que se vio que los que estaban vacunados realmente no enfermaban levemente. Esa es la efectividad, producto de un comparativo. Todos ustedes, todos nosotros hemos usado medicamentos que ya no usamos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes se acuerdan de la gentamicina o de la mitacina para las infecciones urinarias? Pues ya nadie las usa. ¿Por qué? Porque hay medicamentos más potentes tomados incluso de dosis única o de un par de días. Antes tenían que hacer un piquete diario por una semana o cada 12 horas, como la gentamicina. ¿Y cómo se ha sabido eso? Pues comparándolo, de que un medicamento es mejor que otro. Pero en el momento que se compara, que ese es el fase 3, en el momento que se compara, ya se sabe por el fase 2 que es un medicamento seguro y efectivo. Simplemente hay que demostrar que le gana al que actualmente se usa. Ese es el fase 3. En el caso de cuando fue la pandemia, el presidente dijo lo correcto, que fue
No podía, y a lo mismo que todas las autoridades del mundo, a excepción de China, ellos nos esperaron al comparativo. Tuvieron que demostrar el comparativo que los vacunados no enfermaban en comparación con los no vacunados. En ese momento que se demostró producto del comparativo, en ese momento fue la liberación de emergencia del uso de la vacuna. Y así fue para todas las vacunas que fueron aprobadas. En el momento en el que demostró ser mejor la vacuna contra el placebo, en ese momento nos vacunaron a todos y gracias a Dios estamos vivos. Si no fuera porque los pacientes aceptaron participar en este tipo de actividades, pues muchos de nosotros quizás no estuviéramos aquí en esta charla. En el caso del cáncer, es exactamente lo mismo. Hay un medicamento nuevo para el cáncer que ha demostrado ser muy efectivo en el laboratorio, con líneas celulares malignas, etc. Se ha probado en animales y se ve que reduce los tumores, que es seguro, etc. En ese momento pasa a humanos. Pero los estudios iniciales no se hacen habitualmente, como les mencioné, el fase 1 ni el 2 se hacen en el país. Aquí ya vienen los estudios comparativos, ¿sí? Es el campeonato de los medicamentos en el que hay suficiente información para saber que este medicamento nuevo va a ganarle al que actualmente uso. Como por ejemplo, todas las mujeres inicialmente eran tratadas con tamoxifeno para el cáncer del seno. Todas con tamoxifeno. Después salieron los medicamentos nuevos, anastrozol, letrozol, semestano, que muchos de ustedes los tomarán cuando están en vigilancia. Había suficiente información de que la droga era más potente y más segura que el tamoxifeno. Por si no lo sabía, el tamoxifeno puede dar muchos problemas. Pero no podía recomendarse solamente así, tenía que compararse. Hace más de 20 años fueron estos comparativos con decenas de miles de pacientes alrededor del mundo, en el cual se vio que el tomar anastrozol, letrozol y semestano curaba más pacientes que dar tamoxifeno en mujeres postmenopáusicas. Las premenopáusicas siguen igual, con tamoxifeno. Luego después se dieron cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Si te pones una inyección cada mes, que se llama doserelina, en mujeres premenopáusicas, es mejor que solo dar tamoxifeno. Bueno, vamos a compararlo. Se comparó y eso se pudo demostrar. Pero no es algo que se le ocurra a alguien de manera aislada. Siempre es fruto de que nosotros lo vemos en muchos pacientes. En cáncer, todos los nuevos medicamentos, todos empiezan en la fase avanzada. Córtalo. Por ejemplo, trastuzumab, Herceptin, la vacuna que se pone por un año. Para esas pacientes que tienen eso que se llama el HR3 cruces, a muchos de ustedes les parecerá familiar. Son para pacientes que tienen otra enfermedad. En ese momento, cuando salió el anticuerpo para ese tipo de pacientes, pues no sabía si funcionaba o no funcionaba. En líneas celulares se vio que era muy efectivo y se trataron los primeros pacientes. Sí, pero eran pacientes con enfermedades muy avanzadas, que habían fracasado todos los tratamientos. ¿Qué se vio? Que el medicamento era seguro, que el medicamento era efectivo. Se comparó darlo con quimioterapia o darlo o dar quimioterapia sola. ¿Qué es lo que se vio? Que dar la quimioterapia más el trastuzumab, más el anticuerpo, era por mucho más efectivo que no darlo. Fruto de un comparativo. Muchas de ustedes lo toman. Lo mismo, las quimioterapias rojas y las blancas en la fase curativa. Por mucho tiempo se vio que a pesar de las quimioterapias rojas, las pacientes recaían. Después salieron las quimioterapias blancas. Dijeron, ¿sabes qué? Estas quimioterapias blancas son muy efectivas en la fase avanzada. Es otra familia de medicamentos. Vamos a pasarlo a la fase curativa, a agregarlo después de las rojas. Pero ¿cómo se hizo? Comparándolo. Miles de pacientes solamente quimioterapias rojas y miles de pacientes quimioterapias rojas más blancas. ¿Qué fue lo que se vio? Que estas pacientes se curaban más. Desde entonces, para muchos pacientes, son 6 meses de quimioterapia en lugar de 3. Si ustedes se fijan, esto no es algo que a alguien se le ocurra o que se inicie de un día para otro. Son iniciativas de muchas décadas de investigación por líderes de opinión mundiales que después buscan a médicos como un servidor para llevar esto en diferentes países del mundo. ¿Para qué? Para lograr demostrar que algo funciona más que lo que habitualmente se da. Y eso es de manera gratuita.
Los laboratorios patrocinan la atención médica, los estudios, los medicamentos, hospitalizaciones, incluso los viáticos. ¿Sí? ¿Qué es muy riesgoso? Pues no es más riesgoso que atenderse de cualquier manera. Si nosotros atendemos en el IMSS o en el medio privado, corremos muchos riesgos. Los riesgos de atenderse de esta manera son similares, no son mayores. Quien ha participado en este tipo de actividades se da cuenta de que no lo ve un médico, lo ve todo un equipo de médicos nacional, local, en la ciudad, nacional, en el país e internacional. Está bajo el cuidado de muchas personas de diferentes países. Y no solamente ese paciente, todos los pacientes que participan en la actividad. Nada de lo que nosotros tomemos que esté bajo el nombre de medicamento ha escapado de este tipo de actividades. Todo lo que tomamos es fruto de pacientes que aceptaron participar en este tipo de actividades, por lo tanto, ahora vivimos más. ¿Sí? Antes un paciente con cáncer de mama a la recaída vivió en promedio 2 años. Eso fue todavía hace 15 años. Ahorita el promedio de vida está muy cercano a los 5 años para la recaída. ¿Por qué? Porque hay todo un arsenal de drogas, ¿sí?, que se pueden usar en escenario avanzado. Lo mismo en la fase curativa. El motivo de esta charla es invitarlas a que escuchen cuando las inviten la información que se les quiera dar. No tengan miedo, ¿sí? Miedo es ni a la enfermedad incluso. Esto simplemente es una manera de atenderse. Una manera de atenderse donde se les va a dar el mejor tratamiento que hay en el mercado, gratuito, contra el que quizás va a ser mejor que este. Y ustedes van a tener supervisión las 24 horas del día, 7 días de la semana, todo el año. Por mi parte es todo. Espero esta información pues les sea de utilidad y pues quedo atento para sus preguntas. Muchas gracias.